De antemano pedir disculpas y su comprensión, me encuentro un poquito resfriada. En caso de que no se escuche muy bien, me la hacen saber, por favor. En este tercer día, ¿no? Vamos a hablar un poquito de el impacto que causa la parálisis facial. La parálisis facial es uno de los déficits de mayor traumatismo emocional que puede llegar a causar a un paciente. Va a ser un problema tanto propio para el paciente como para las personas o los especialistas que le van a tratar, ¿no? Como el médico, los fisioterapeutas también, debido a que siempre va a haber ese interrogatorio sobre si se va a recuperar, cuánto tiempo. Muchas veces es a veces un poquito difícil para los profesionales que los vamos a tratar. Responderle, ¿no? En caso de que haya un mal pronóstico, por ejemplo. Uno de los impactos que causa la parálisis facial es socialmente, ¿no? En el aspecto social, la parálisis facial causa rechazo y burlas en ciertas personas, por lo que el paciente las percibe y se abstiene de salir, por ejemplo. De relacionarse con amigos, de relacionarse hasta con los propios familiares, con sus conocidos ante la situación que se le presenta. Por lo que se llega a encerrar en sí mismo y en ocasiones hasta abandona el tratamiento porque lo considera muy largo y tedioso, ¿no? Habíamos indicado que el tratamiento no es rápido en muchos casos, dependiendo de cuál es la etiología, y a veces la parte de la sociedad no ayuda, ¿no? Ya que hay personas o familiares a veces llegan a burlarse de la persona debido a que debido a la manifestación clínica que va a causar, ¿no? La parálisis. En el ámbito laboral ocurre lo mismo, ¿no? Existen burlas, muchas veces hay compasión, el rechazo, que son las principales características que prima en el ambiente laboral, por lo que la persona muchas veces no acude a trabajar y cuando el tratamiento se extiende en demasia, ¿no? La persona se ve obligado a perder a veces hasta el trabajo, porque el tratamiento no logra los resultados esperados en el tiempo establecido, sino que se extiende y abandona el tratamiento médico, buscando otras alternativas como la medicina casera, la tradicional, lo que en algunos casos produce un rechazo, empeora la situación, ¿no? De igual manera, a veces en el trabajo, los compañeros de trabajo empiezan a burlarse o tal vez, ¿no? Empiezan a sentir compasión en manera de burla. Entonces, habíamos indicado que la parte emocional es bastante importante para la recuperación, ¿no? Y no solo eso, sino que muchas veces la persona tiende a dejar el trabajo debido al miedo, ¿no? En el ámbito familiar, la situación es mucho más crítica debido a que los pequeños, en algunos casos, en caso de niños, se asustan porque se ven el rostro desfigurado de sus familiares, lo que provoca casos ante las reacciones negativas de unos y otros, lo que causa conflictos internos entre familiares, lo que conlleva estados depresivos de los pacientes, ¿no? Caso de que sean padres o madres, muchas veces, ¿no? Los niños se asustan o en caso de jóvenes, por ejemplo, al mirarse al espejo, también, ¿no? Uno mismo se pregunta, ¿por qué? O sea, no me veo igual, ¿por qué ya no me veo como antes? Y en jóvenes, de paso, percute mucho más que en un adulto, ¿no? Ya que hoy en día estamos nos llegamos a influenciar más por la parte física, por la apariencia. En caso de jóvenes, muchas veces llegan a no ir a la escuela, al colegio, debido al miedo de la burla de sus compañeros. En la parte psicológica, va a ser innegable el impacto psicológico que va a causar en las personas que padecen la parálisis facial. En el caso de, por ejemplo, las personas adultas o adulto mayor,
Estas no quieren ver a sus nietos porque los niños llegan a asustarse, ¿no? Y en caso de niños, no quieren ir a la escuela porque se burlan de ellos, ¿no? Habíamos estado comentando. Personas que se irritan porque no pueden realizar las acciones por sí mismas. Muchas veces no llegan a tomar, por ejemplo, no pueden tomar el agua porque se le va a llegar a escapar. No pueden comer comidas blandas o, por ejemplo, las sopas, ¿no? Jóvenes, en caso de jóvenes, ¿no? Tienden a aislarse, dejan de frecuentar a sus amigos o a veces a sus parejas, por lo que se establecen que no es una situación de tipo estético, sino más psicológico, ¿no? Se requiere establecer acciones que permitan conocer más sobre la enfermedad, porque para entenderlo hay que ponerse en el lugar de ellos y así conocer el estado de ánimo de cada uno de ellos. Y además, algunas personas sufren crisis depresivas que muchas veces les inducen al suicidio, ¿no? Por lo que se requiere tener el mayor de los cuidados con las personas que sufren de parálisis facial, porque se les debe estimular a que no caigan en estados depresivos porque empeora la situación, ¿no? Siempre hay que estar animándolos, incitándolos a que realicen sus ejercicios, incitando a que sigan su tratamiento, tal vez en caso de jóvenes acompañarles a que hagan su tratamiento, ¿no? Para que no haya esos impactos psicológicos, ya sea en las personas adultas, en jóvenes, para que no haya, no llegue hasta la peor situación que muchas veces es el suicidio. Vamos a hablar un poquito de la toxina botulínica. La toxina botulínica o el conocido o famoso conocido Botox es un fármaco que se obtiene a partir de una bacteria, el Clostridium botulinum, actúa sobre la placa motora, que es la conexión entre el nervio y el músculo, y logra impedir la liberación de la acetilcolina, que es la sustancia la sustancia mensajera, ¿no? De la transmisión del impulso nervioso hasta el músculo. La toxina botulínica es una parte importante, ¿no? Del tratamiento en la parálisis facial. Utilizándola se busca la disminución del tono muscular afectado, consiguiendo muchas veces la reducción del dolor y mejorando así la calidad de vida del paciente. El tratamiento de la parálisis con Botox consiste en la infiltración con aguja de insulina o intramuscular de pequeñas cantidades de toxina botulínica que va a estar diluida con suero fisiológico directamente en los músculos faciales afectados, ¿no? Una vez preparada la solución debe administrarse antes de 4 horas y durante ese tiempo debe estar en la nevera, ¿no? En frío. La dosis de Botox muchas veces varía bastante, pero se utiliza entre 2.5 por punto de infiltración. El tratamiento se realiza en consulta ambulatoria, no es necesario un espacio especial. El paciente se llega a reincorporar inmediatamente a sus actividades habituales sin tener que tomar ninguna medida de precaución. El efecto aparece generalmente entre el tercer y sexto día, aunque hay quien puede notar los efectos ya en las primeras 24 a 72 horas y alcanza su punto máximo entre la segunda y la tercera semana. Varía, ¿no? Según la persona y según también los cuidados en caso de que haya tenido. Los efectos del tratamiento de la parálisis facial con Botox en sí no son definitivos. Tienden a disminuir a partir del tercer, cuarto mes y desaparece aproximadamente en el quinto y sexto mes. En este sentido, no se puede volver a inyectar la toxina hasta pasados los 3 o 4 meses de la anterior sesión, dado que se puede producir anticuerpos que actúen contra la toxina y anulen, ¿no? El tratamiento. La pregunta que muchas veces se hace, ¿no? ¿Es seguro el tratamiento en la parálisis con la toxina botulínica? Sí es seguro, no hay alguna investigación que sea realizada que compruebe lo contrario, ya que la cantidad que se va a utilizar es lo que se va a utilizar en cada músculo, es
en sí no sobrepasa, ¿no? Nunca la dosis, no se llega a sobrepasar nunca la dosis máxima permitida. La toxina permanece un largo tiempo en el punto inyectado y no entra en contacto con órganos sensibles como el hígado, los riñones o el corazón. En líneas generales, el tratamiento no es excesivamente doloroso. La toxina botulínica va a ser inyectada al músculo y que va a estar hiperactivo. Normalmente de 1 a 4 inyecciones por músculo. Las inyecciones pueden resultar a veces desagradables, por eso se acompaña a veces con la insulina, ¿no? Para que no cause mucho dolor. ¿En qué puntos se va a realizar la inyección, ¿no? Cuando el paciente está en una fase hipotónica, la inyección es, por ejemplo, el punto de inyección en los músculos hiperactivos de la hemicara sana, ¿no? Los músculos infiltrados con más frecuencia son el frontal, el procerus, los cigomáticos mayor y menor, el elevador del labio superior y el elevador de la nariz. Cuando ya el paciente, en caso de que tenga movimientos aberrantes, habíamos comentado ayer que se puede dar, estos músculos o los músculos que van a ser infiltrados, por ejemplo, tenemos al frontal que va a elevar la ceja, al corrugador, al orbicular de los ojos, tanto inferior como superior, al depresor del ángulo de la boca, al elevador del labio superior y el elevador de la nariz, a los músculos del mentón, al platisma anterior, medio e inferior. En caso de que es más recomendable la toxina botulínica, ¿no? Para este tipo de efectos secundarios que va a tener la parálisis, que son las cinesias. Debido a que, como habíamos indicado, el Botox va a ayudar a que anule el movimiento que va a tener, ¿no? El movimiento aberrante que se va a realizar. Entonces, si el paciente va a tener estos movimientos secundarios o aberrantes, es recomendable colocar el Botox, ¿no? Para que no haya esa contracción fuera del lugar que habíamos indicado, por ejemplo, al cerrar el ojo, se mueven los corrugadores, entonces como si yo quisiera cerrar mi ojo y al mismo tiempo sonrío, ¿no? Entonces, para evitar esos movimientos, colocamos la toxina botulínica para que sea más estéticamente favorable para el paciente. ¿Qué efectos secundarios vamos a tener con el tratamiento del Botox? En sí, no existe ningún efecto secundario permanente. Puede ocurrir tal vez una disminución temporal del tono del músculo que va a estar situado cerca del área que se va a inyectar. Generalmente no interfiere en su función, ni al músculo que se le va a inyectar, ni al músculo que va a estar alrededor o que va a estar situado cerca, ¿no? También puede aparecer algún pequeño hematoma que va a desaparecer espontáneamente en pocos días. En ocasiones puede aparecer síntomas que se van a parecer a un cuadro gripal. En líneas generales, los posibles efectos secundarios del tratamiento con toxina botulínica, por ejemplo, son el hematoma. No llega a permanecer mucho tiempo, puede desaparecer en 1 o 3 días. La citosis, cuando se llega a infiltrar siempre, tiene que ser un dedo encima de la ceja. Talmo. No se tiene que infiltrar demasiadas dosis en el orbicular del ojo porque a veces se llega a colgar.
Puede llegar a haber sequedad ocular por la difusión de la toxina a la glándula lagrimal, ¿no? Reacción de tipo alérgico, hay casos que de pocos, pero que se ha visto que el paciente puede presentar algún tipo de alergia. Generación de anticuerpos en caso de que pongamos o se coloque dosis elevadas, o también puede ser, habíamos dicho que se puede colocar de 1 a 4 punciones por músculo. Se puede generar estos anticuerpos en caso de que el número de punciones sea mayor a ese. Se aconseja tener intervalos superiores a los 4 meses con la mínima dosis eficaz, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tratamiento quirúrgico. Se da en un periodo de tiempo entre 8 a 15 semanas iniciada la parálisis facial. Si hay indicios de que va hacia las secuelas definitivas, en este tipo de casos se propone, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Hay diferentes autores o diferentes investigaciones que indican que el nervio facial debe ser reparado mediante diferentes tipos de suturas, muchas veces también hay que comentan que podría ser con un injerto nervioso, dependiendo de cuál ha sido la etiología que ha causado, ¿no?, la parálisis. El tratamiento quirúrgico presenta, por ejemplo, como objetivo el obtener un aspecto normal de la cara en estado de reposo, conseguir la simetría facial durante el movimiento voluntario, la obtención del control de los esfínteres bucal, nasal y ocular. Conseguir un control equilibrado de las expresiones de la emoción o de la mímica. Bueno, el tratamiento quirúrgico tiene como objetivo todos los 4 objetivos. Las técnicas que más se van a llegar a utilizar, por ejemplo, es la descompresión, ya sea parcial o total. La descompresión se puede realizar sobre todo en el trayecto intrapetroso, habíamos visto un poco de anatomía, del nervio o también una parte de su trayecto, ¿no? Dependiendo de la localización de la lesión. La vía de abordaje va a permitir identificar y descomprimir toda el área del nervio afectado, sea cual sea la porción del nervio que se va a descomprimir. La técnica de descompresión es la misma en sí. Una vez que se identifica el falopio, se abre el canal alrededor de la mitad de su circunferencia, utilizando la fresa diamantada. La irrigación tiene que continuar para evitar el calentamiento, así como escarificadores apropiados, ¿no? Una vez que el falopio se abre y el nervio es descubierto ampliamente, se va a indicir con un bisturí en os, la vaina nerviosa, con lo que habitualmente se suele observar un nervio edematoso, ¿no? Como se puede observar. Otras veces el aspecto puede llegar a ser normal, se puede observar que el nervio está en un estado normal, con un aspecto normal, e incluso a veces se llega a ver que está bastante atrofiado. Sobre todo en casos de degeneración completa, de larga evolución, el caso que el paciente haya dejado evolucionar sin recibir algún tratamiento, puede ser meses, muchas veces hasta año, en esos casos encontramos, ¿no?, el nervio atrofiado. No es necesario colocar ninguna protección, sobre todo en la fascia del temporal, pues todo puede llegar a provocar una fibrosis más adelante, ¿no? En el caso de los traumatismos, tan pronto como el estado del paciente lo permita, en caso de que tenga parálisis facial total, habíamos dicho que hay total y parcial, debido a lesiones del nervio por una esquirla ósea o un hematoma, se ha de realizar la intervención, ¿no?, con el fin de retirar la esquirla ósea, evacuar el hematoma. Es conveniente explorar y descomprimir los segmentos proximales y distales del área lesionada. En la parálisis facial,
de Bell o de Bells. O también en el herpes zóster óptico. Este tipo de cirugía es bastante discutido debido a que se debe considerar o se ha llegado a considerar no intervenir a este tipo de pacientes. Durante mucho tiempo, diferentes autores han estado divididos en dos grupos, que de uno están de acuerdo con realizar la intervención y otros con no efectuar la descompresión en, por ejemplo, la parálisis de Bell. Dado que en la actualidad seguimos con la misma polémica, se cree que ofrecer a pacientes que tengan o que quieran realizarse la descompresión, se les ofrece la posibilidad de decidir si quieren o no realizarse, ¿no?, esta intervención, ya que es muy evidente que cuando se llegan a intervenir estos tipos de pacientes, muchas veces evolucionan más favorablemente. Todos aquellos pacientes que presentan signos clínicos de mal pronóstico, junto a una electroneurografía, en caso de que revele que haya una degeneración superior al 90%, entre el día 8 y 14 de que haya aparecido la parálisis facial, son los candidatos perfectos para que se realice la descompresión y así se pueda lograr conseguir una recuperación lo más completa posible. Algunos autores lo amplían hasta los 60 días de inicio de la parálisis y otros incluso mucho más, ¿no? Tenemos otro tipo de intervención que es la sutura. Tenemos, por ejemplo, la sutura simple del nervio facial. Es posible cuando exista una sección total del nervio, pero sin la pérdida de sustancia. O sea, cuando lo que se ha producido es una sección casi lineal, ¿no? Un corte lineal. En estos casos es necesario descubrir ampliamente junto a la zona lesionada la parte proximal y distal de dicha zona, procurando unir bien los cabos. En el caso de que estén separados, procurar mantenerlos sin tensión y que en el canal de falopio sirva, ¿no?, como tutor. Como podemos ver en la imagen, muchas veces se llega a optar este tipo de intervención cuando podría darse el caso de que haya una ruptura del nervio. En esos casos la intervención tiene que ser inmediata, podría ser por una etiología traumática. También se da en casos de que el nervio esté atrofiado, se corta esa sección del nervio atrofiado y se une, ¿no?, entre las dos partes del nervio que estén en buen estado. No tiene que haber, en este tipo de intervención, no tiene que haber mucha tensión, tampoco se puede cortar el nervio con una distancia muy larga, ¿no?, para que no exista esa tensión. Luego tenemos, por ejemplo, los injertos. Ha sido biológicamente demostrado que la solución ideal ante secciones completas del nervio facial con grandes pérdidas de sustancia, en caso de que haya habido una muerte celular o una necrosis del nervio más larga de que no se pueda realizar una sutura, sucede a consecuencia normalmente de traumatismos quirúrgicos o accidentales. Se puede realizar, por ejemplo, mediante un injerto. Es necesario que el injerto exista una porción del nervio que esté fibrosado totalmente y así se pueda reparar la pérdida nerviosa que se va a extirpar de un neuritoma facial y en ocasiones puede ser considerable que se pueda, en caso de que, por ejemplo, exista tumores, que se va a retirar esa parte del nervio
Dado que el principio básico de la reparación del nervio facial es conseguir una confrontación exacta de los extremos distal y proximal con el injerto, este debe ser el del mismo grosor que la porción nerviosa que se va a sustituir, ya que debe servir de paso a la regeneración de las fibras nerviosas que provienen del cabo central y se van a dirigir hasta el cabo periférico. El nervio que se va a insertar habitualmente es el auricular mayor. Es muy idóneo en cuanto a su grosor, su proximidad a la zona quirúrgica y a la facilidad de extracción. Tras realizar una corta incisión a lo largo del borde posterior del esternocleidomastoideo, a la altura del ángulo de la mandíbula, cuando se llega a identificar el nervio auricular, se tiene que tener en cuenta que cruza perpendicularmente a una línea que une el ángulo de la mandíbula y la punta del mastoides. A unos 4 centímetros por debajo de esta se va a aislar y extraer dependiendo de qué vamos a necesitar o qué longitud se va a necesitar. También puede ser, muchas veces es útil usar el nervio sural, sobre todo cuando es necesario que sea un injerto de una longitud larga. Los cabos que se va a suturar y los extremos del injerto deben presentar una sección limpia para que la unión sea lo más perfecta posible. La longitud ha de ser suficiente para que no exista una tracción, por lo que debe ser de largo de 1.2 milímetros. Hemos de tener en cuenta que los injertos cortos dan resultados más largos. Habitualmente se va a utilizar injertos de 2.3 centímetros, aunque con estos injertos superiores a 6 también se suele obtener con buenos resultados. Vamos a hablar un poquito de la parte de reanimación ocular, lo que es la rehabilitación ocular en la parálisis facial, ¿no? En caso de pacientes que no hayan tenido un progreso favorable, un progreso positivo, pacientes que estén cursando ya la fase crónica, no encontremos una buena evolución. Este tipo de pacientes ya entran a este tipo de intervenciones, ¿no? Las alteraciones que aparecen tanto en el párpado superior como en el inferior tras una lesión del nervio facial están bien establecidas, ¿no? El lagos talmos es el trastorno más frecuente en el párpado paralítico. Este fenómeno suele ser la causa de que exista una sequedad ocular debido a una falla en la humectación y en caso de que puede haber o se pueda dar úlceras corneales. Ambas van a provocar una dificultad en en el correcto cierre o en el correcto en el punto que va a producir las lágrimas que vamos a encontrar en la parte inferior del globo ocular por tanto muchas veces se dificulta el drenaje de la lágrima y así favorece que pueda aparecer la epífora, ¿no? También puede ser secundaria a inervaciones aberrantes de la glándula lagrimal por el nervio facial, ¿no? Este fenómeno aparece durante los primeros meses tras la lesión del nervio facial, conocidas como las lágrimas de cocodrilo. En las parálisis faciales temporales vamos a encontrar más este tipo de fenómeno, ¿no? En los pacientes afectos de parálisis facial periférica es habitual observar la caída o el descenso de la ceja, sobre todo en las personas adultos mayores, y en ocasiones se llega a luxar las 3 bolsas grasas de los párpados inferiores. Este último fenómeno se debe a que la parálisis del músculo orbicular no
ya que no puede contener muchas veces la presión que va a ejercer estas bolsas y por tanto se puede observar este descenso. Esta luxación de las bolsas de grasas en el párpado paralítico se hace más prominente en parálisis con que tengan laxitud de piel, por ejemplo, ¿no? Por eso aparece más en personas mayores. Para este tipo de intervenciones vamos a encontrar algunos tipos. Por ejemplo, vamos a encontrar la corrección del párpado superior. Aunque se ha descrito numerosas técnicas para la corrección del lagoftalmos, se emplea por la más importante, que es la implantación de una prótesis palpebral de oro en el párpado superior. Se coloca a 5 milímetros del borde libre, realizando una incisión en el pliegue palpebral superior a través de la piel y del músculo orbicular hasta exponer el plano tarsal. Esta prótesis es fija, esta prótesis se llega a fijar en la parte superior del tarso, de manera que al elevar el párpado es posible esconder este abultamiento que va a producir esta prótesis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cierre ocular puede estar parcialmente favorecido, tanto por el exceso cutáneo del párpado superior como por el peso que va a ejercer la ceja protésica al caer sobre el párpado. Si existe un exceso cutáneo en el párpado superior, se llega a realizar una blefaroplastía superior, puede ser o bilateral, para así poder obtener un mejor resultado estético. Acá es la segunda imagen, bueno, en la primera, ¿no? Podemos ver cómo se realiza la incisión. Se llega a abrir un poquito la parte del párpado superior, se coloca prótesis y en la segunda imagen observamos, ¿no? Sus audios, por favor. En la segunda imagen observamos, por ejemplo, es un varón de 63 años que se le ha realizado, ¿no?, este tipo de prótesis, este tipo de corrección. La imagen A y B, por ejemplo, podemos observar que el paciente tiene, ¿no?, esa caída del párpado superior. Y en la C y en la D ya vemos que el paciente ya está post cirugía, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, muchas veces es favorable, eh, tanto solamente colocando la prótesis o también en caso de que exista un poco más de exceso cutáneo, muchas veces es a veces natural, se logra observar en las personas mayores. Se llega como que vemos un exceso de piel en el párpado superior, entonces también se puede realizar la blefaroplastía y realizando este tipo de cirugías, que muchas veces se logra observar un mejor resultado, ¿no? Luego vamos a encontrar la corrección del párpado inferior. La interposición de una cincha tendinosa es la técnica de elección para corregir tanto la caída del párpado como el extropión del párpado inferior. Se trata de una técnica de reconstrucción estética que sostiene el párpado inferior, de modo que el margen palpebral quede correctamente aposicionado sobre el globo ocular, ¿no? Y a 1 milímetro del borde inferior pupilar. El tendón muchas veces procede del músculo palmar largo cuando solo se lleva a cabo la corrección palpebral de la parálisis facial, o bien del músculo delgado plantar, cuando además se llega a asociar a una suspensión estática o a nivel facial, ¿no? Cuando existe una epífora o un lagrimeo excesivo, se va a realizar una cantopexia, que es internamente. Esta consiste en localizar el ligamento cantal interno que va a estar unido a la cincha tendinosa. Luego se logra fijar con puntos al periósteo de los huesos propios de la nariz.
Estos en dirección ascendente y así asegurándonos la correcta posición del punto lagrimal al globo ocular. No lo mismo, se puede observar un poquito en las dos primeras imágenes cómo se realiza este tipo de intervención. En caso de que exista también una excesiva piel en la parte inferior, también se realiza un acortamiento de la piel excesiva, ¿no? Y en la primera imagen vemos cómo se puede realizar eh, este tipo de intervención. En la segunda imagen de la paciente es una mujer de 57 años que sufrió parálisis facial, por ejemplo, por un infarto cerebral. En este caso se ha realizado ambas intervenciones y, por ejemplo, la paciente en la A y en la A se observaba así, ¿no? Era una parálisis facial derecha. Entonces observamos que hay un descenso o una caída del párpado inferior. En la B ya se puede observar cómo se logra jalar la parte del injerto tendinoso. En la C ya vemos cómo se puede observar la parte ya con los ojos abiertos y en la D con los ojos cerrados, ¿no? Podemos ver que en la parte estética es bastante favorable o se puede ver muy buenos resultados, ¿no? Muy a pesar de que en caso de que la paciente no logre movilizar o no logre tener los movimientos correctos, entonces estéticamente este tipo de intervenciones son muy favorables. Ahí también, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la reanimación facial de la sonrisa. Encontramos diferentes tipos de protocolos de actuación en la rehabilitación de la sonrisa. Vamos a encontrar las técnicas de injerto y neurorrafia. Estas técnicas son una parte esencial de la cirugía rehabilitadora de la parálisis facial. De hecho, la habilidad para realizar algún procedimiento de neurorrafia determina muchas veces la necesidad o no de llevar a cabo otro tipo de técnicas quirúrgicas con posterioridad. Está indicada una neurorrafia del nervio facial cuando existe una pérdida completa de la función del mismo, ya sea por una discontinuidad anatómica o por una degeneración neural irreversible, ¿no? En caso de que este tipo de intervenciones, tanto de los orbiculares o, perdón, de los párpados, este tipo de cirugías son más estéticas, ¿no? Por ejemplo, se puede realizar en pacientes que hayan tenido una evolución mayor. Se recomienda que sea menor de 3 años, sobre todo en mujeres. Y no existe ninguna posibilidad de alguna recuperación en cuestión de movimientos. La elección de la técnica de la neurorrafia que se va a utilizar depende mucho de algunos factores que son únicos en cada situación y en cada paciente. Por lo que resulta impredecible ver en caso de que cómo va a ser, ¿no? Su recuperación o cómo va a ser el término de esta intervención. Entre estos factores que van a influir son el tiempo que ha transcurrido desde que ha pasado la lesión, en caso de que haya habido haya sido de una etiología infecciosa, la disponibilidad y la viabilidad del extremo proximal y en caso de que los tubos neurales distales estén en un buen estado, el grado de atrofia muscular que va a existir. Además, se deben considerar otros factores fisiológicos, psicológicos y sociológicos a la hora de elegir este tipo de técnicas de neurorrafia. Por ejemplo, tenemos bueno, antes de esto, teniendo en cuenta que la realización de un injerto facial, por ejemplo, cruzado, resulta poco eficaz pasado los 3 meses.
Después de un año, si no se resuelve la parálisis facial y no existen evidencias de que exista alguna reinervación en el electromiograma o en la electromiografía, es muy poco probable que la función facial se normalice espontáneamente. Es por lo que estas técnicas son indicadas en casos de que no haya, ¿no? Algún movimiento que se logre observar. Pasados los 2 años de la lesión, los resultados de las técnicas de neurografía resultan menos fiables debido a que ya va a existir una fibrosis neural. La obstrucción de los tubos neurales y debido a la atrofia muscular que va a aparecer pasados los 2 años, en estos casos es recomendable realizar una biopsia del nervio facial previa a la realización de cualquier tipo de técnicas de neurografía, estando contraindicado en caso de que el nervio facial esté completamente fibrosado, situación en la que se debe considerar otras alternativas terapéuticas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la neurografía facial ipsilateral. Este tipo de intervención consiste en reaproximar los extremos seccionados del nervio facial o en el caso de que exista un defecto nervioso. Se coloca un injerto entre los dos extremos, utilizando generalmente como zona donante del injerto nervioso del nervio auricular mayor o también del nervio sural. Esta técnica constituye el tratamiento de elección para lesiones de ramas aisladas del facial con una regeneración potente y rápida, ¿no? Sin embargo, esta intervención muchas veces se da con un injerto tronco principal del facial. Puede haber o puede aparecer o tiende a aparecer cinesias y movimientos faciales en masa. Acá se logra observar, por ejemplo, más o menos cómo es este tipo de intervención. Y en la segunda imagen observamos este paciente es un paciente que se le ha realizado en la A, en la B, por ejemplo, vemos cómo es antes de la cirugía. Y en la C y en la D podemos observar un año después de que se haya realizado el injerto, ¿no? Luego vamos o se puede realizar otro tipo de injerto, que es el nervioso facial cruzado. La técnica del injerto nervioso facial cruzado consiste en utilizar injertos de interposición para conectar las ramas del nervio facial sano al nervio facial del lado contralateral realizado. Y esta fue descrita por Scaramella y Anders en 1970. Este tipo de intervención o este tipo de injertos permiten que el nervio facial sano envíe impulsos motores sincronizados, simétricos y voluntarios al lado que va a estar paralizado. Y así conseguir buena expresión facial simétrica y espontánea. Hay desventajas, por ejemplo, es el largo tiempo que requiere para la reinervación y el limitado número de acciones motores que puede llegar a pasar. Siendo considerado como un nervio donante motor débil, por lo que se obtienen los mejores resultados si se llega a realizar en los primeros 3 meses después del inicio de la parálisis, debido a que la ramificación del nervio facial en el lado afectado puede llegar a necrosarse. Y sobre todo es recomendable, realizarlo en pacientes jóvenes. Hay que poner un cuidado especial al momento, por ejemplo, de identificar las ramas en caso de que del lado sano. Estas habitualmente deben ser 2 y deben provocar que el lado sano realice los mismos movimientos que van a, bueno, ¿no? Que es en el lado sano, en el lado afectado.
Acá, por ejemplo, podemos observar de este paciente que ha recibido ese tipo de intervención. Es un varón de 45 años. Se puede observar en las dos primeras imágenes cómo era antes de la intervención y después observamos al paciente años después, ¿no? De la reconstrucción del injerto facial cruzado. Hay eh, a veces hay contradicción de que puede funcionar, pero que también no puede llegar a funcionar, ¿no? Dependiendo los diferentes factores que va a ocurrir en ese momento, podría ser, por ejemplo, el tiempo. En este tipo de injertos es importante el tiempo que lleva ya el paciente con la parálisis post lesión. Podría ser uno, dos en caso de la edad también, por ejemplo. Luego, en caso de cuál haya sido su etiología, cuál haya sido la causa que haya provocado la parálisis, ¿no? Para evaluar el momento en el que las fibras nerviosas faciales se hayan regenerado, ¿no? Si han alcanzado el lado contralateral, es necesario realizar una exploración física buscando el signo de Tinel, que consiste en la aparición de parestesias en el lado sano al percutir digitalmente el lado enfermo. La intensidad de las parestesias corresponde que no ha habido una buena regeneración, ¿no? No ha habido una buena intervención. Luego tenemos lo que son las transposiciones nerviosas. Se realizan en caso de que el daño sea irreversible. En ellas se toma otros nervios motores ipsilaterales como donantes de fibras motoras para poder restaurar en medida de lo posible un movimiento voluntario del lado afectado. Se emplean cuando se desestima el injerto facial cruzado. En caso de que la intervención del injerto facial cruzado no funcione, en estos casos no se opta por la transposición nerviosa. Los nervios que mayormente se llegan a utilizar como donantes, por ejemplo, quedando, por ejemplo, no tan accesible el uso del espinal accesorio, pero también se logra utilizar. Estos se seccionan parcial y completamente y se van a anastomosar al extremo distal del nervio facial paralizado, bien directamente o por medio de un injerto nervioso. Ya. En este tipo de intervenciones vamos a encontrar dos tipos de desventaja. Por ejemplo, están que va a haber una sección del nervio donante que puede llegar a atrofiarse. Por ejemplo, o va a haber una dificultad en la luz, por ejemplo, en caso de que se llegue a nacer una escápula alada, en caso de que se anastomose al espinal, y puede ocasionar una disminución de fuerza masticadora en caso de que se logra anastomosar a la rama motora del Gemin, ¿no? Esos serían desventajas de este tipo de intervención. En segundo lugar, por ejemplo, también importante, podemos tener en caso de estas intervenciones que puede llegar a haber falta de movimientos faciales coordinados con la hemicara normal, contralateral, aunque se ha descrito que hay una buena coordinación motora con una buena adaptación cerebral.
En la primera imagen igual vemos la... Disculpe. La imagen de una mujer que ha sido internida, paciente de 40 años. Las dos primeras imágenes se muestran el antes y en las dos últimas se muestran a la paciente 2 años después de haberse realizado este tipo de intervención. En esta paciente se ha realizado una transposición con el hipogloso, el injerto con el hipogloso, ¿no? Y claro, hay contradicciones o hay bastantes desventajas en este tipo de intervenciones, pero también hay en algunos pacientes ha habido un buen resultado positivo en cuestión de la parte estética, en la conducción nerviosa, por ejemplo, ¿no? Luego vamos a encontrar ya pasando las intervenciones neurológicas o los injertos neurológicos, hay otro tipo de intervenciones que son musculares, las transferencias musculares. El nervio facial, le habíamos visto que inerva 17 pares de músculos, a pesar de que sean pequeños, que van a interactuar entre sí para controlar la simetría facial. Van a controlar el tono y la expresión facial voluntaria e involuntaria, por ejemplo, la expresión de las emociones. El adecuado funcionamiento de estos músculos se puede restaurar únicamente mediante las técnicas de neurografía descritas anteriormente, ¿no? En caso de que no haya la posibilidad de realizar las intervenciones nerviosas, se opta, ¿no? Por este tipo de intervenciones que son musculares. Encontramos, por ejemplo, las transferencias musculares locales. La que más se utiliza es la del músculo temporal, que es una técnica que clásicamente se ha utilizado para la rehabilitación de la sonrisa de forma dinámica y que hoy en día también se utiliza como segundo escalón quirúrgico en la rehabilitación del párpado paralizado. Sin embargo, su uso para la rehabilitación de la comisura bucal es indicado en las parálisis faciales bilaterales, ¿no? Más aún, el entrenamiento y la rehabilitación postoperatorio resulta de principal o resulta crucial para que se pueda garantizar un éxito parcial en la intervención. La activación de estos músculos en sí es muy limitada en comparación con las activaciones de trasplantes de músculos libres. Cuando se utiliza la transposición del músculo temporal, el reflejo del trigémino facial se pierde, puesto que para cerrar el párpado es necesario apretar los dientes de forma voluntaria, ¿no? Para que, como indica, en caso de que nosotros queramos cerrar el párpado, vamos a tener que apretar los dientes, debido a que si nosotros nos tocamos la parte temporal y al realizar o al cerrar fuerte los dientes, encontramos una movilidad, ¿no? Entonces, si ocurre este tipo de injertos para que pueda mover el músculo o al músculo que se va a injertar o vamos a tratar de suplantar, entonces en estos casos se tiene que apretar los dientes, ¿no? Es verdad que el cierre palpebral que se va a llegar a conseguir con este tipo de intervención es dinámico, va a haber movimiento, tanto en el párpado superior como en el inferior, pero no es un movimiento fisiológico. Por lo tanto, esta es un tipo de técnica dinámica frente a una estática, como las que habíamos visto anteriormente,
En sí no ofrece muchas ventajas, siendo que es un poco más agresiva. La transposición del músculo temporal es una buena opción cuando no son eficaces. Por ejemplo, habíamos visto la primera intervención que era colocar las pesitas de oro en el párpado superior. Pues en el 10% de estos casos, estas no llegan a dar buenos resultados, por ejemplo, en el cierre palpebral adecuado. Tenemos acá la imagen, la primera imagen de cómo se realiza la intervención. Se realiza un corte delgado del músculo temporal para que se logra colocar, ¿no? Para que pueda sustituir a los cigomáticos y así se pueda realizar la sonrisa. En este paciente es un paciente de 46 años que ha sido intervenido con este tipo de trasplante del músculo temporal. En las imágenes de abajo podemos observar que hay un buen resultado, un resultado favorable o un buen resultado en la parte estética. Y también en caso de los movimientos se logra observar, ¿no? Que se puede realizar, por ejemplo, la sonrisa. Entonces, luego, por ejemplo, tenemos el trasplante. Bueno, antes de empezar esta parte, no sé si podemos darnos un receso, por favor.
los, trans, de los trasplantes musculares microquirúrgicos, ya, ¿no? De los músculos libres. Con el desarrollo de la microcirugía vascular es posible muchas veces trasplantar todo o parte de un músculo a la cara, ¿no? Asegurando que ésta pueda tener un buen desarrollo. Desde que este procedimiento fue descrito por Harry, el uso del trasplante muscular vascularizado se ha extendido ampliamente, llegando a considerarse el tratamiento de elección en la rehabilitación de la sonrisa. En esta técnica, como ya se ha comentado previamente, son ramas faciales seleccionadas del lado sano las que van a aportar el impulso nervioso que es necesario para la activación de la musculatura trasplantada. El trasplante muscular puede llegar a aportar que este movimiento activo pueda llegar a efectuarse. Además de que va a efectuar un balance simétrico de la boca en reposo, ¿no? En cualquier caso, esta técnica de trasplante muscular microquirúrgica produce una sonrisa mucho más natural que cualquier otro procedimiento. Cuando el músculo transferido es reinervado por el nervio facial, la sonrisa puede ser más espontánea y no depende de movimientos voluntarios como la mordida que habíamos visto que ocurre cuando se trasplanta el músculo temporal. Además, la técnica del trasplante muscular va a permitir al cirujano, por ejemplo, modelar la forma de la sonrisa mucho más natural en la cara afectada, ¿no? Se puede observar en la primera imagen cómo se realiza realizamos un injerto muscular. El injerto mayormente se realiza del nervio sural, del músculo sural, y con un injerto también del nervio sural, ¿no? Del lado sano, entonces, ya que el músculo trasplantado o el injerto trasplantado también va a recibir impulso del nervio del lado sano, como se indicaba, el paciente o la paciente puede llegar a tener movilidad en la cara y por tanto puede tener una sonrisa mucho más natural, ¿no? En la segunda imagen podemos observar una paciente que ha sido intervenida con este tipo de intervención. Es una paciente de 55 años, que en las dos imágenes observamos el antes de cómo era el patrón, ¿no? De la parálisis. Y en la segunda imagen ya vemos años o 3 años después, ¿no? De haberse realizado este tipo de injertos y el músculo que fue trasplantado fue el músculo grácil. Luego tenemos otro tipo de intervenciones que son la suspensión estática facial. Si bien los procedimientos quirúrgicos dinámicos, como habíamos mencionado, los trasplantes tanto nerviosos como los de muscular, muchas veces procuran restaurar el tono y la función facial normal. Existen otros procedimientos que se denominan estáticos, que va a permitir mejorar la simetría facial en reposo y así poder cambiar la apariencia de la cara, ¿no? Se suele realizar este tipo de intervenciones tanto en pacientes que no son candidatos a las técnicas dinámicas por su edad, ya que habíamos dicho que, por ejemplo, los trasplantes nerviosos es más recomendado en jóvenes y también los musculares.
como en aquellos que por su estado general no llegarían a tolerar una intervención prolongada, debido a que las anteriores intervenciones que habíamos mencionado, como la nerviosa y la muscular, pues son bastante largas. En numerosas ocasiones, estos procedimientos se suelen combinar con procedimientos dinámicos para afinar el resultado, ¿no? Entre estas técnicas, por ejemplo, incluyen el lifting frontal y facial asimétrica, el aumento malar, las famosas tiras de tracción estática, que son injertos tendinosos, muchas veces de la fascia lata. También se pueden realizar neurectomías, miotomías, trasplante de músculos, o aplicar toxina botulínica tanto en el lado enfermo como o cuando se haga o llegue a producirse, por ejemplo, los movimientos aberrantes o las incinesias, ¿no? En el lado sano se puede colocar la toxina para disminuir la acción muscular sana y corregir así una mayor simetría, ¿no? Habitualmente se realiza este tipo de intervenciones por medio de injertos tendinosos del tendón delgado del tendón delgado plantar, realizando 2 vueltas con el tendón a través del arco cigomático y 3 puntos en el anclaje al nivel em, a nivel del nervio que vamos a, perdón, del músculo que vamos a anclar. 1 centímetro por encima y por debajo de este. Se llega o se procede a realizar una hipercorrección, sabiendo que en el transcurso de 3 meses puede llegar a relajarse y de forma parcial y por tanto muchas veces llega a su forma inicial. En general, se evita utilizar cualquier tipo de material para este tipo de material, material que pueda causar algún tipo de malestar. Con este tipo de técnicas se logra conseguir no solo una mejoría estética, sino que también se puede obtener una mejoría del habla, de la respiración nasal, por la expansión que va a haber en las salas nasales. Y así se puede evitar mordidas involuntarias de la mucosa bucal, ¿no? Al comer. Se puede observar, por ejemplo, en la primera imagen que también se puede realizar disminución del tamaño del músculo para que no se vea muy holgado o muy estirado, ¿no? En cuestión de la frente, por ejemplo, se observa cuando el paciente tiene parálisis, es como si la frente se cayera para abajo, ¿no? Por la gravedad. Entonces, al realizar ya sea con pequeños injertos tendinosos al momento de estirar cualquier músculo que deseemos realizar esta intervención. Entonces, para más parte estética, ¿no? Como habíamos dicho, es más, no vamos a lograr que se llegue a realizar el movimiento, pero al paciente en la parte cuando esté en una posición neutra, pues se pueda ver que no hay esas manifestaciones o no hay esos signos que se lograba observar durante la parálisis, ¿no? En la segunda imagen, por ejemplo, vemos es un paciente que ha sido intervenido con este tipo de intervención. Es un varón de 83 años que podemos observar en las 2 primeras imágenes el antes y en las 2 últimas imágenes el después de 3 años de haber realizado la intervención. Ahora vamos a hablar cuál es el tratamiento rehabilitador tras o post cirugía, ¿no? El programa de rehabilitación kinésica de la sonrisa, por ejemplo, después de la cirugía de reanimación dinámica, en este caso, tiene como objetivo principal recuperar la simetría de la sonrisa, además de disminuir el edema facial
evitar las adherencias de cicatrices debido a la intervención, lograr la apertura y la lateralización mandibular normal, reeducar la musculatura transpuesta en el caso de que se haya, en el caso de transposiciones nerviosas, potenciar la activación de la musculatura reinervada, ¿no? En caso de que haya habido una intervención del nervio. Reeducación postural, disminución del dolor de la zona que se haya realizado este tipo de intervención. Dentro de las técnicas de tratamiento que más se van a usar post cirugía, por ejemplo, está el drenaje linfático. Podemos aplicar ultrasonido para que haya una buena vasodilatación. Podemos acompañar con electroterapia, técnicas de elongación en caso de cicatrices, el manejo de tejidos blandos, full masajes, estimulación sensorial. Luego ya empezamos con poco a poco los activos. Luego, al inicio, también en caso de que no pueda ejercer los activos asistidos, por ejemplo, frente al espejo, dentro de los aplicar el taping. En caso de que haya habido una transposición nerviosa o una intervención nerviosa, este tipo, bueno, encontramos un programa que va a consistir en un mínimo de 10 sesiones de terapia. Tenemos que hacer una buena evaluación y tomar registro audiovisual. De la segunda a la 10ª sesión se trabaja según los objetivos que nos vamos a plantear. Por ejemplo, el manejo de tejidos blandos, ejercicios faciales guiados. En este caso, como el tratamiento en sí de los ejercicios tiene que ser como cualquier tratamiento, los tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener bastante cuidado en los ejercicios guiados, porque podemos guiar, en caso de que guiemos mal el músculo, puede haber un movimiento no deseado. Podemos también enseñar ejercicios posturales. Las sesiones de terapia van a estar acompañadas de una guía de ejercicios que el usuario debe realizar o el paciente debe realizar diariamente en su hogar. Una vez terminadas las 10 sesiones, se tiene que realizar otra reevaluación para decidir la frecuencia de las próximas sesiones de tratamiento, con las que muchas veces tiene que continuar por 6 meses o hasta más, ¿no? En caso de que haya habido una transposición muscular, un injerto muscular, ya sea del temporal o un injerto de otro músculo, el programa consiste en un mínimo de 20 sesiones, perdón. La primera sesión consiste en una evaluación inicial donde se va a plantear los objetivos específicos a trabajar. Por ejemplo, por orden de prioridad y se tiene que tomar también un registro audiovisual. De la segunda a la 20ª sesión se trabajarán, ¿no?, los objetivos planteados enfocándose en lograr una sonrisa simétrica a través de técnicas como drenaje manual, manejo de tejidos blandos, ejercicios faciales guiados, ejercicios posturales, trabajo de la imaginería, el uso del taping y en este caso podemos, ¿no?, trabajar la acupuntura para realizar la relajación del músculo. Para el éxito de este tipo de rehabilitación es importante el compromiso y, el compromiso, ¿no?, del paciente hacia su terapia. Ya que además del manejo fisioterapéutico directo, el paciente debe realizar ejercicios diarios que se le va a enseñar al inicio los ejercicios guiados
Una vez terminadas las 20 sesiones, se realiza una reevaluación para también decidir cuál va a ser su frecuencia de sus próximas sesiones de tratamiento. Según el tipo de cirugía, la velocidad en la evolución del tratamiento puede llegar a durar de 6 meses a 1 año o hasta más. Hay que concientizar también al paciente de que en este tipo de intervenciones a veces el paciente llega a pensar de que ya se ha realizado la intervención y automáticamente pues va a volver a ser como era, ¿no? O va a recuperarse. Pero en sí, ya sea la transposición nerviosa o la muscular, sí o sí tiene que seguir con su tratamiento rehabilitador, debido a que es como si le dieran una segunda chance de poder recuperar la parte de los movimientos, ¿no? De su cara. Continuando con ayer, creo que me habían comentado que querían un poquito de cómo es el uso, ¿no? De las máquinas. No he podido encontrar un video en donde enseñen cómo utilizar cada máquina, pero más o menos he encontrado una imagen. Por ejemplo, este es el láser, para los que ayer no lograban observar en los comentarios. Este tipo de máquinas son de tipo punción. Como acá se puede lograr observar, ahí está el tiempo que se puede configurar con los botones, los joules, y la intensidad o la profundidad de la máquina, ¿no? Que ya sea en el láser o en el ultrasonido, en la profundidad influye bastante, ya que el nervio facial y es un nervio, por así decirlo, superficial. No contamos con una musculatura gruesa como para manejar los equipos con una profundidad, con una buena profundidad. Tenemos que conocer en este caso, bien el recorrido del nervio, ya que vamos a poner, ¿no? En diferentes puntos del nervio. Y así, a ver, por ejemplo, podemos poner el primer punto empezando de acá. Luego se puede poner unos 3 a 4 puntos en la primera rama. Pero siempre, ¿no? Conociendo bien la dirección del nervio. Luego bajamos, en cada punto podemos manejar o lograr, depende de cómo se logre configurar la máquina. Podemos detener el equipo de láser unos 10 segundos por cada punto. Y en caso de que sea la fase aguda, ¿no? Trabajamos full antiinflamatorio. Tenemos que tener en cuenta que en la fase inflamatoria no tenemos que trabajar nada de calor. Entonces, más o menos es como un ejemplo de cómo yo coloco, ¿no? El láser. Hay diferentes también equipos de láser que otros se logran colocar como el ultrasonido. Hay otros que colocan de manera circular. Depende mucho del equipo que se logra obtener o se logra tener en esos momentos, pero en algunos de los equipos muchas veces se trabaja de manera circular, como el ultrasonido, pero en este tipo de equipos se trabaja, ¿no? Realizando funciones. Entonces podemos poner primero en el primer punto 10 segundos, pasamos al segundo 10 segundos, y en caso de que para no estar configurando
o iniciando 10 segundos, calculamos un tiempo aproximado de cuántos puntos queremos realizar. Configuramos y tratamos, ¿no?, de pasar cada 10 segundos a los distintos puntos que queremos tratar. Habíamos indicado que el láser es recomendable debido a que el láser no es tan térmico, claro, tiene la parte térmica, pero no es como el ultrasonido que va a ocasionar más calor. Entonces es recomendable y en la fase subaguda crónica ya podemos poner ya, ¿no?, en la parte térmica. Luego, a ver. Luego está este ultrasonido, que es más fácil de manejar en caso de que sea cualquier otro ultrasonido, es similar. La frecuencia, como sabemos, tenemos que manejar en 3 MHz debido a la profundidad, ¿no? Sabemos que el 1 MHz es más profundo y el 3 MHz es más superficial. El 1 abarca de 3 a 5 centímetros de profundidad y el 3 abarca hasta 1 centímetro, ¿no? Como la cara es una parte, o habíamos dicho que el nervio está superficialmente, no contamos con una musculatura gruesa, entonces en la frecuencia sí o sí colocamos 3 MHz. En el ciclo depende, cada ultrasonido tiene sus ciclos, a veces son de 20, 50 y 100, otros son 10, 40 y 100, si no me equivoco. Entonces trabajamos el menor ciclo, ¿no? En la parte no térmica, cuando queremos trabajar la parte inflamatoria, no trabajamos la parte térmica, entonces colocamos en el más mínimo, sea en el 20 o en el 10, pero lo más recomendable es que sea en el 20%. En el tiempo variamos, depende, es un poquito, bueno, es más recomendable entre 5 o 6 minutos. Y ahí este ultrasonido, por ejemplo, tiene 2 cabezales, que es el de 1 centímetro o el de 5. Entonces, hay otros que son de cabezales, las universales, y hay otras las que tienen, ¿no?, cabezal facial, que es exclusivamente para la cara. Entonces, si tenemos el universal, trabajamos el más, ¿no?, el más mínimo, que es el de 1 centímetro de profundidad. En cuestión, cuando ya estamos en la fase subaguda crónica, entonces ya podemos trabajar ya, solo cambiamos, ¿no?, en el ciclo, que ya podemos trabajar a 50 o a 100, porque ya pasando la fase inflamatoria, entonces ya podemos trabajar la parte térmica. Podemos, como habíamos visto, ¿no?, ya en esta fase ya podemos trabajar ya sea compresas, las húmedas o las compresas secas o el infrarrojo. Este creo que es el magneto ya actual, el portátil. En los pacientes con parálisis más se manejan, ¿no?, los que tienen solenoides, los separados, ¿no?, el tubo. Colocamos uno, podemos colocar en la parte del oído, debido a que por ahí más sale, ¿no?, el nervio facial un poquito a la superficie. Entonces el otro colocamos en la parte un poquito anterior, anterior de la cara. Podemos colocar un solenoide, colocamos en esta zona y el otro podemos colocar en esta zona, ¿no? Igual la configuración es bastante sencilla, ya que estas máquinas ya vienen, ¿no? Ya vienen ya con una configuración automática, ¿no? Trabajamos la fase aguda, siempre cualquier máquina full para inflamación.
Y ya en la fase subcrónica o crónica podemos trabajar la parte regenerativa. Creo que eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Me dígame. escucha? Sí, la Sí escucho. tengo tres consultas. ¿En qué parte del tratamiento se utiliza la toxina botulínica? Y si es que los medios físicos que utilizamos en fisioterapia pueden hacer que se reabsorba esta sustancia. Bueno, a la toxina botulínica se recomienda utilizarla cuando existe los movimientos aberrantes, ¿no? Es más recomendable para ese tipo de casos, en caso de que haya movimientos que no deseamos, ¿no? Como había comentado, y ciertos movimientos que en caso de que haya habido un mal tratamiento, a veces por eso las últimas investigaciones, por ejemplo, de electroterapia, nos indica que colocar electro en la fase aguda incita a que haya ese tipo de movimientos, las famosas incinesias o movimientos aberrantes, ¿no? Son movimientos involuntarios que, por ejemplo, aparecen en dos distintos grupos de músculo. Si nosotros queremos o el paciente quiere o cierra fuertemente el ojo, el músculo, por ejemplo, de los cigomáticos o la risa aparece automático, es involuntario. Entonces puede pasar en otro tipo de músculos. En ese tipo de movimientos o en ese tipo de, bueno, claro, en ese tipo de movimientos de músculos, bueno, es recomendable ahí colocar para que pueda relajarse el movimiento, ¿no? También se coloca, por ejemplo, la toxina botulínica para los tics, ¿no? Para que no haya hay algunos pacientes que tienen unos tics bastante notorios. Entonces, para la relajación de ese músculo, para evitar que haya esa conexión nerviosa, entonces para eso se coloca la toxina botulínica. Y Es decir, perdón, dígame. es decir, si una persona está realizando su tratamiento fisioterapéutico y se presentan sincinesias, ¿sí se podría utilizar la toxina botulínica? Sí, sí se puede utilizar. Como habíamos visto, no hay una contraindicación y tampoco es como que sea algo que cause, ¿no? Una complicación más adelante. Entonces, es recomendable. En caso de los equipos, no se ha visto que haya habido alguna contraindicación, pero sería recomendable que tal vez, por ejemplo, no se coloque el ultrasonido para que no haya una mayor absorción en la zona que se coloca la toxina. Ah, la segunda es si la sensación de adormecimiento, parestesia, sería un indicio de que una persona va a tener parálisis facial. En ese caso podría ser, pero no es 100% como que un indicio de que tenga parálisis. Podría ser por alguna otra causa, por el estrés o por muchas veces puede ocasionarse por contracturas, por ejemplo, en el cuello, en el trapecio, entonces que causa esa irrigación a la cara. Entonces, tenemos que ver en caso de que el adormecimiento si va a pasar de un día a 2 días. Entonces, también podemos ver la aparición de otros signos que puede darnos el indicio de que sea una parálisis. Le comento el caso que he conocido, es de una persona de 36 años. Por motivo de trabajo ha tenido que viajar constantemente durante un mes y lo que me indicó es que sentía adormecida a un lado de su carita, ¿ya? Pero no sentía nada más, no ha tenido otros signos o síntomas, ¿no? Y esa sensación ha permanecido por mucho tiempo, ¿qué le digo? Más de un año. Ah, ya, en caso de que sean signos o sean que nos indiquen que va a haber una parálisis, muchas veces no son tan largos, ¿no? Puede ser la aparición de 3 días antes,
pero usted me indica que es un año, entonces no es como que le dijera durante todo ese año, después de un año más va a aparecer la parálisis, no. Podría descartar alguna, tal vez alguna otra enfermedad o, perdón, alguna otra causa que le esté ocasionando ese adormecimiento en la cara. Pero como me dice, ya es bastante tiempo. Entonces, si fuera un día, 2 días, podríamos sospechar de que tal vez va a aparecer la parálisis, pero cuando ya es bastante tiempo, no creo que cause parálisis. ¿Hay un límite o un promedio de tiempo que nos indique que sí podría ser una parálisis? En sí, no se sabe, ¿no? En sí, cuál es la causa exacta de la parálisis, pero muchas veces pues, también, ¿no? Depende de la indicación de los pacientes. A veces son un día, 2 días antes, muchas veces, a veces la parálisis aparece así, sin ningún signo anterior. Entonces, otros a veces indican que tienen o han tenido dolor de oído, otros indican que debido al cambio de clima, el cambio de estación, por ejemplo, entonces ha habido. Otros, por ejemplo, indican que ha habido una exaltación de emociones, ya sea de preocupación o que haya habido, la persona haya renegado bastantes. Entonces, hay tantas causas o etiologías que puede ocasionar la parálisis que si no se sabe, ¿no? Cuál es la causa exacta o cuánto tiempo tiene que aparecer un síntoma o un signo antes de que aparezca la parálisis. Ujú. La última, quería saber si es correcto lo que usted ha mencionado, que al inyectar la toxina botulínica puede ocasionar molestias y para esto o para disminuir estas molestias se mezcla con insulina. No, el Choco le dio mis lentes que estaba aquí. No, creo que no mencioné insulina, disculpe. No, pues. Tal vez se ha confundido porque sí le estaba prestando atención y No, eso me llamó la tal vez yo me atención. confundí. Entonces, gracias por la aclaración. No es insulina. Sí, Tal vez yo me he confundido, disculpe. está bien, gracias. No quiero hacer tarea. Doctora, va a disculpar a modo de participar, ya que está el silencio. Por favor, cuando hablamos del Botox, ¿no? Resina botulínica, efectivamente, o sea, todos sabemos que es relajante su efecto, pero ¿usted conoce más para decirnos, para indicarnos que solo la palabra relajante, digamos, un efecto eh, descontracturante? O sea, ¿qué es lo que realmente hace la resina botulínica? Y lo otro es cuando habló de reeducación postural, ¿a qué tipo de ejercicios se refería?
Gracias. Sí, contestando a la anterior pregunta, bueno, de la anterior señorita, no, tal vez he escuchado, ¿no? Yo mencioné aguja de insulina, no insulina. Tal vez me han entendido mal. Contestando a su pregunta, en sí, el Botox o la toxina botulínica en sí actúa como interrumpe, ¿no? Que se pueda liberar, por ejemplo, la acetilcolina, que va a ser una sustancia que va a ayudar a que exista esa transmisión del impulso nervioso al músculo. Entonces, por eso decía que a veces es más recomendable, por ejemplo, colocar el Botox en movimientos aberrantes o en las incinencias, debido a que para que no exista ese movimiento adicional que muchas veces logra aparecer, ¿no? Más que relajante, es como que anula que haya esa comunicación o que ese músculo pueda volver a moverse. Respondiendo a su segunda pregunta, No, Misael, la reeducación postural me indica. Bueno, más que reeducación postural, son reeducación de cada músculo, ¿no? Hay que ir viendo que cada músculo tenga el movimiento que debería de tener, entonces acompañando ya sea pasivamente o pasivo asistido, ¿no? O digamos A, E, I, o así, un ejercicio facial podría ser también, ¿no? Más que eso, en caso de que, por ejemplo, haya pasado recién el postquirúrgico, el paciente no va a venir con movimientos, ¿no? Debido a que tal vez si en caso de que haya habido un injerto muscular, el músculo no va a estar como debería de estar, ¿no? No va a estar con el movimiento o no va a realizar el movimiento que debería realizar. Entonces vamos a educar ese músculo realizando los ejercicios pasivos. Entonces vamos a enseñarle a ese músculo en qué dirección debería de ir y cómo debería de ser su movimiento. Entonces, a eso me refería con reeducación. Perfecto. Va a disculpar, doctora, y voy a volver a la parte del Botox. Es que se me ocurre nomás. Cuando, bueno, precisamente como dijo, se corta la comunicación, ¿no? Nerviosa con el Botox. Es bueno el Botox, en este caso, digamos, para las líneas de arruga y todo eso. Si es que hacemos que el músculo efectivamente no se contrae, pero no trabaja, o sea, a largo plazo es beneficioso, porque siempre nosotros tendemos a hacer trabajar al músculo. No sé si me dejo entender. Y esto es como una incongruencia, digamos, de que cortamos el trabajo del músculo. Entonces se laxa. O yo estoy perdida en los efectos del ácido, de la No, resina. sí, claro. En ese caso, por ejemplo, el Botox, no sé mucho de la parte estética, pero sí he escuchado que se coloca, ¿no? El Botox en la parte, por ejemplo, de las arrugas. En ese caso, es muy distinto colocar el Botox en el músculo que colocar el Botox en la piel para que se que para que se relaje la piel a que se relaje el músculo. Entonces, el Botox para reducir, entonces colocamos prácticamente más superficial, ¿no? Para que no nos aparezcan, por ejemplo, las líneas de expresión. En ese caso no se coloca el músculo, pero en este tipo de casos, en movimientos de sincinesia, colocamos más al músculo para relajar al músculo en caso de que en algunos casos las sincinesias son fuertes, ¿no? Debido a que el músculo se contrae con mucha fuerza. Entonces, para relajar ese tipo de músculo y claro, obviamente no vamos el músculo sí va a seguir movilizando, va a seguir movilizándose, sino el Botox anula esa comunicación que va a haber. Entonces, es como que seguimos, hay diferentes tipos, ¿no? Hay otro tipo de comunicación que viene, por ejemplo, para el músculo para realizar la sonrisa, entonces si anulamos esa sincinesia va a haber, pero tenemos que seguir reeducando a los cigomáticos para que realicen la sonrisa o el movimiento adecuado, ¿no? Ya, no es que se rompe de toda la conexión, o sea, anula
como se dice, estos movimientos indeseados, ¿no? Abruptos, digamos, pero sigue el movimiento del músculo, en realidad. Sí. ¿Sí? Ya. Es que yo me imagino, ¿sabe por qué le pregunto del Botox? Entre la piel, o sea, cuando al colocar la aguja, o sea, en la frente, o sea, difícilmente, ¿no? Separar la piel del músculo que tenemos ahí, digamos, o sea, como si nada se debe sumergir la aguja, debe llegar hasta la ex y poder... Claro, sí, pero por eso, ¿no? Para colocar el Botox muchas veces no es fácil, No porque a es, veces tenemos que ver, conocer la dirección del nervio, la dirección del músculo, en qué lugar colocar, en qué profundidad debe ingresar la aguja. En caso de que sea más estético, por ejemplo, para las arrugas, entonces tiene que ser más superficial, ¿no? Entonces, como que bien difícil que uno que no tenga mucho conocimiento sobre eso pueda colocarlo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay que tener bastante cuidado de dónde nos hacemos colocar, porque no la parte de la cara es pues una parte no tan gruesa, ¿no? Como para meter la aguja a nuestras anchas, ¿no? Así es. Gracias, doctora. Un placer. Igualmente. Creo que con eso, bueno, espero que haya sido de su agrado y anticipadamente, ¿no? Agradecer a nuestra anfitriona que nos ha dado la Licenciada, buenas oportunidad. tardes. Última preguntita, por favor. Última preguntita. A Claro, veces dígame. después de la parálisis facial, después del tratamiento, a veces suelen quedarse con una secuela con el tic. Y en este caso, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podría eliminar ese tic? Sí, justo estábamos contestando las preguntas del Botox. Entonces, a veces más recomendable es la toxina botulínica o el Botox, ¿no? A veces es un poquito más favorable tratar con eso para que pueda desaparecer progresivamente, pero no desaparece como que me coloco Botox no sé, unas cuantas veces y va a desaparecer, va a volver a aparecer. Entonces, habíamos indicado que el Botox se coloca periódicamente, a veces cada 3, 4 meses o a veces hasta 6 meses, según va apareciendo los tics. Ok, o sea, no hay una solución para eso. Ha habido investigaciones que han tratado de hacer, ¿no? Cirugías, pero vuelven a regresar esas incidencias. Por eso, al momento de realizar el tratamiento hay que tener bastante cuidado, porque si hacemos una mala reeducación del músculo, entonces puede aparecer ese tipo de movimientos. Bueno, creo que con eso sería Ok, todo. muchas De gracias. antemano, agradecer a nuestros anfitriones y también agradezco, ¿no? a los oyentes y espero que haya sido de su agrado y muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, licenciada Ana Caterine, pues esos 3 días, ¿no? Nos ha nutrido con sus conocimientos, su experiencia también. Agradecer a todos los participantes que han estado muy atentos a su disertación. Bien, comunicarles que toda información se va a llevar a cabo en el grupo de inscritos acerca de los certificados, las fechas, revisión de datos personales. Todo ello se va a llevar a cabo en el grupo de inscritos, específicamente en el grupo de inscritos. Bueno, ¿no? Y tenemos plazos correspondientes para estos. Bien, con esto estamos culminando, estamos cerrando con broche de oro esta tercera sesión. Gracias, licenciada, nuevamente. Gracias a todos los participantes por su confianza y por estar presentes en estas 3 jornadas. Bueno, no me queda más pues que despedirme y hacer hasta otra oportunidad. Por favor, estén atentos a nuestra página de Facebook, a los grupos también, que se mantengan para que se pueda... se pueden enterar de otros certificados y todo lo referente al curso, pues se va a estar mencionando e informando en el grupo de inscritos. Por favor, ya no se olviden darle una revisadita al grupo. Ya no se salgan, por favor. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes y un feliz resto de jornada. Permiso.